pues era allí donde se alojaban entonces. O también podemos ver algunos de los trabajos de, por ejemplo, la metodología que utilizaba este arqueólogo, que era realmente una metodología avanzada para la época. Estamos en los años 50 y en España todavía no se aplicaban métodos pues tan sofisticados como podían hacerlo los excavadores o los arqueólogos alemanes, pero Santa-Olalla se había formado en Alemania, tenía esa formación germánica y por ello daba mucha importancia a todos los aspectos metodológicos. Aquí lo vemos a los obreros transportando una torreta para sacar fotografías desde arriba, ¿no? Aéreas, entre comillas, ¿no? O pseudoaéreas, ¿no? Bien, aquí vemos algunos de otros trabajos que realizó también pues, en la zona de la Torre del Rocadillo, por ejemplo, la fábrica de Salazón, que hay en la parte baja del yacimiento, algunas otras imágenes de las termas, es decir, cómo las excavaciones de este arqueólogo fueron mucho más importantes de lo que hasta ahora se consideraba realmente, ¿no? Porque gran parte de su documentación, de muchos dibujos y planos que realizó de las excavaciones, pasaron a propiedad del profesor Presedo. Ellos tenían una relación directa y Presedo continuó un poco las excavaciones de Santa-Olalla años después y tuvo en su poder muchas de la documentación, de los planos en concreto, de las excavaciones de Santa-Olalla. Y él hace referencia en sus publicaciones muy posteriores, de los años 80 ya o de los 70 y 80, hace referencia a esas excavaciones de Santa-Olalla, pero realmente no teníamos la idea de que fueran tan importantes como han resultado ser a través de la documentación fotográfica. También en el caso de los años 60, pues se iniciaron otro nuevo equipo, excavaciones, en este caso en búsqueda de lo que es la ciudad de Tartesos, la mítica Tartesos, que fueron promovidas por la Fundación Bryan y realizadas por 3 profesores, Woods, Collantes y Fernández Chicarro, que era directora entonces del Museo Arqueológico de Sevilla. Estos autores trabajaron sobre todo en la zona del Cortijo del Rocadillo, que realmente es donde encontraron estructuras monumentales que sacaron a la luz y muchos de los elementos arquitectónicos que hoy en día podemos ver. Aquí vemos trasladando uno de ellos. Y bueno, justamente debajo del cortijo, debajo de donde se había construido el cortijo, aparecieron algunos de los edificios más importantes, ¿no? Por tanto, hemos recogido todos estos trabajos de este equipo de investigadores de los años 60 también. Aquí vemos algunas de las imágenes donde encontramos muchas veces personajes conocidos de la arqueología. El propio señor Wood, que aparece en la parte de abajo, o arriba algunos de los colaboradores, como Escollantes, por ejemplo, que aparecen ahí durante los trabajos. Hay muchas imágenes muy curiosas, ¿no? Donde podemos ver pues, elementos del día a día, podríamos decir, de estas excavaciones, ¿no? Y aquí tenemos la imagen ya de los trabajos que se llevaron a cabo un tiempo después por un tercer equipo de investigadores dirigidos por el profesor Presedo y que sacaron a la luz también muchos restos de la zona monumental y especialmente la necrópolis tardoantigua que está en el entorno del templo y de la que hoy podemos ver muchas de las tumbas interesantísimas, hoy en día también en estudio. Esta es una imagen de las excavaciones de la zona de la necrópolis, de las acometidas por el profesor Santa-Olalla, pero que enlazan directamente con lo realizado años después por Presedo. En este libro no hemos introducido, no hemos incluido mucha documentación del profesor Presedo, porque todavía no hemos tenido un acceso completo a sus documentos. La viuda del profesor Presedo ha fallecido hace muy poco tiempo y bueno, estamos en trámites con su familia para conseguir toda esa documentación también. El capítulo 3, siguiendo este discurso histórico que recuerda la memoria del pasado, lógicamente es Inscartallana, Torre Cartagena, que míticamente muchas veces, durante mucho tiempo, se confundió con lo que es la actual Torre del Rocadillo. Los trabajos de medieval en el equipo Cartella, como saben, los dirige directamente José Martínez Lillo, y aquí solamente lo que hace en el libro es una muestra, aquí vamos a presentar solamente una muestra de lo que serían algunas de las imágenes hoy día tan distintas, este campo, este prado de ganadería que baja hacia lo que sería la zona de las termas y cómo se conservaba en los años 40 todavía el castillo o la fortaleza original de Torre Cartagena. Estas son fotografías ya algunas conocidas en un estado de ruina, abandonado,
y que luego, como veremos más adelante, la cartografía también recoge confundiendo el término Torre del Rocadillo con Torre Cartagena. Es decir, como están viendo, en los diferentes capítulos hacemos un repaso a las excavaciones de los años 50, de los años 60 y de los años 70, basándonos en documentación inédita y desconocida. Incluso con las posibilidades informáticas, juntar fotos separadas y juntando, como saben ustedes, mediante sistemas conocidos, juntando los píxeles, crear imágenes que no existen. Fíjense ustedes, justamente en época del año 58, cuando se está haciendo Sáez, Bernardo Sáez, la casa porque había comprado parte de la finca, tenemos la Torre del Rocadillo, la original Torre del Rocadillo, no es cartallana, y la playa, toda una zona de dunas, que sepulta ya lo que sería luego una necrópolis que él mismo excavaría. El capítulo 4 es un capítulo de Varia, que recoge justamente diferentes elementos. Aquí les decíamos al principio, aparte del dato del hilo conductor histórico-arqueológico, lo púnico, lo romano, lo medieval, vamos a ver también un poco una serie de aspectos que complementan la complejidad de lo que es entender Cartella como urbe, como espacio periurbano y como su territorio, porque al fin y al cabo Cartella es la bahía de Algeciras, la antigua bahía de Gibraltar. Este capítulo, por tanto, recoge algunos aspectos pues, que están relacionados directamente con ese entorno, como es sobre todo un trabajo muy interesante también realizado por la todavía no doctora, pero que pronto lo será, Elena Jiménez Vialás, que está trabajando sobre todo esta cartografía antigua tan interesante del campo de Gibraltar, de la bahía de Algeciras y del Estrecho, ¿no? Ha recogido muchos mapas del 17, 18 y 19, incluida la colección cartográfica también del propio Ayuntamiento de San Roque, en la cual se extraen pues, datos interesantísimos, ¿no? Como referencias a antiguos edificios, alteraciones de la costa, libros antiguos también que recogen pues, documentos verbales, incluso escritos de antiguos historiadores, que como antes decía, pues dan siempre referencias continuas a lo que son los monumentos y los edificios conservados de Cartella. Y así tenemos una importantísima colección también de objetos, de presentaciones de muy buena calidad y de una belleza extraordinaria que configuran todo ese capítulo, como decía el profesor Blánquez, de Varia. Y junto con ello también, pues algunas imágenes de planos antiguos, como en este caso, ¿no? De los primeros planos realizados de la zona del yacimiento, juntamente con todo lo que es hoy en día el espacio que ocupa pues, la refinería Gibraltar, ¿no? Cuando todavía no se había producido la instalación en los años 60 de estas industrias. También aquí se recoge, en otro capítulo realizado por Susana González Reyero, el estudio de la fotografía antigua. Y en esto, pues Santaolalla, como decía, fue pionero, ¿no? Pionero en cuidar todos esos aspectos técnicos, todos esos aspectos metodológicos de documentación. Y bueno, pues Susana González Reyero también ha trabajado en este tema de la fotografía y analiza un poco cómo se ha llegado a la utilización de la fotografía arqueológica y cómo ha llegado a ser un instrumento hoy en día de importancia primordial, ¿no? Incluyendo o digamos complementando también el dibujo arqueológico. Otros estudios que se han incluido pues en relación, por ejemplo, con lo que aporta Cartella sobre el mundo púnico peninsular, ¿no? El profesor Fernando Prados también ha trabajado en este campo, es un especialista en cultura púnica y, bueno, pues aprovechando los restos tan importantes que tenemos en el yacimiento, como la recién aparecida en la campaña del 2009 muralla púnica que tienen en la imagen, ¿no? Y en la que estamos trabajando y continuando con ello pues estos estudios tradicionales del mundo púnico, de la cultura púnica, que hoy en día están adquiriendo una gran dimensión aquí en la península ibérica, ¿no? Donde encontramos que realmente encontramos pues un ámbito púnico mucho más importante cada vez de lo que antes se conocía o se creía, y Cartella aporta mucho también en ello. Bien, como todo libro, tiene que ir terminando. Entonces, hacemos un salto intencionado del pasado al futuro. El presente lo conocemos y lo estamos viviendo, somos sus protagonistas. Hemos hecho un rápido repaso, son más de 350 páginas lo que sería hasta ahora esto, y a estas 350 páginas de pasado damos un intencionado salto al futuro. Hemos visto lo que ha pasado, hemos visto lo que se hizo, sabemos hoy día lo que estamos haciendo, cuál es el futuro.
El futuro tiene muchas perspectivas, desde el estudio, por ejemplo, de Juan Manuel Ballesta sobre el cortijo de Rocadillo, hoy día desaparecido. Hemos encontrado imágenes americanas de la familia Booth, a quien también le agradecemos la donación de las fotografías a través de sus hijos, de lo que fue en su día el cortijo de Rocadillo. Santa Olalla, como se ha dicho, excavó en la zona baja del yacimiento porque el cortijo estaba en uso. Cuando el Estado lo compra es cuando ya el siguiente equipo de investigación puede trabajar junto al cortijo e incluso luego con el tiempo, en época de Persedo, llegar a tirarlo. Pero esta época del pasado al futuro jugamos ambiguamente con tiempos muy antiguos y con tiempos muy modernos. Así, por ejemplo, él también, dentro de poco, masterizado, valga la palabra, con su tesis de máster, ha trabajado Alberto Romero sobre, por ejemplo, la venta Miraflores, llamada así porque en su origen tenía 2 ramos de flores, 2 jarrones de flores pintados en la fachada, hoy día modificadas con una bonita azulejería en cuerda seca, y con esa vista de la venta Miraflores, centro de espías, centro de militares, con esa agitada vida compulsa política que ha tenido siempre el campo de Gibraltar. O, por ejemplo, los trabajos del cronista Antonio Pérez Girón sobre lo que es el San Roque de los años 50 y los años 60, cuando Cartella es conocido por la comunidad científica a través del año 52 con los trabajos de Santa Olalla y empiezan los primeros estudios que se publican. ¿Cuál es el San Roque de ese momento? Y aquí lo saben ustedes. Aquí estamos dentro del Palacio de los Gobernadores, cuando todavía era una casa de viviendas, o el antiguo mercado de la ciudad, hoy día lamentablemente cegado, pero que todavía queda ahí como reliquia de lo que fue el antiguo mercado. Es decir, intentamos arropar lo que es el conocimiento arqueológico en un contexto humano, en un contexto sociológico y en un contexto físico. Esta es la antigua de los años 50, principios de los 60, desembocadura del río Guadarranque. Todavía no estaba servida en electricidad y, por tanto, no se había encementado el litoral derecho, y vemos lo que es la continuación natural de lo que hoy día es Palmones y toda la zona de marisma. Esa bahía, hoy día cegada, porque es una bahía de santuario, como Carlos Arteaga ha estudiado, y por tanto las bahías de santuario, en contraste, en lucha continua de agua marina con agua dulce de río y de mar, favorece ese empantanamiento y luego la ocupación humana a través de la cartografía y a través de la fotografía antigua, ¿no? Lo último que acaba el libro, acaba de 2 maneras, con una propuesta hecha incluso con un colaborador, Nicolás Moncada, de la Gerencia de Urbanismo, donde proponemos que justamente recuperemos esa idea de paisaje antiguo, esa idea de naturaleza que rodeaba el yacimiento, con ideas también defendidas ya por el Colegio de Arquitectos de Cádiz y por tanto también por la Gerencia, de convertir un cinturón verde que desde lo que sería la zona de la autovía bajara recuperándose, aprovechando que se va a rehabilitar toda la margen izquierda del río Guadarranque, según proyectos del Ministerio de Medio Ambiente. No sabemos ahora qué es lo que pasará con los nuevos recortes económicos, pero en efecto el río Guadarranque es una manera de hacer un camino rural, un camino peatonal que comunicaría de manera natural con lo que sería la entrada final del río, con el Hostal Cartella, y recuperar este Hostal Cartella, que es la auténtica historia del yacimiento. Todos los arqueólogos hasta los años 90 se alojaron y vivieron en el Hostal Cartella. El Hostal Cartella fue la sede de reuniones, de citas, de estudiantes, de becarios, de profesores, y por tanto la posible rehabilitación del Hostal Cartella como un centro de turismo, de información y turismo, y un centro a su vez de hospedaje para gente joven, para becarios que investiguen, para los cursos de verano, permitiría recuperar un embarcadero y así animar a hacer esta línea verde, este anillo verde, que comunicaría a San Roque con lo que sería su antiguo asentamiento en la ciudad de Cartella. Son proyectos que están en marcha, unos más desarrollados, otros menos, y que terminarán la otra visión, la otra cara de la moneda, con lo que tienen aquí ustedes, debajo de nosotros, nunca mejor dicho, la antigua sede del Museo de San Roque, el edificio de la nueva sede y el montaje actual a punto de finalizar, y que esperemos dentro de poco todos podamos verlo y disfrutarlo. Sí les podemos adelantar que presenta modestamente una museología y una concepción museística que es realmente innovadora en Andalucía y que creo que va a ser un orgullo para todos los sanroqueños. Para acabar, un último capítulo, porque no podíamos evitarlo, ahí nos pudo nuestro ego, el del equipo, y es dada la abundancia de fotografías antiguas, dada la belleza de las fotografías, que nos permite viajar por el tiempo, ¿no? Eso que siempre queremos, viajar a través del tiempo, la fotografía nos lo permite remontarnos hasta 1890, que es cuando son las primeras fotografías en España. Bien, hemos hecho un último capítulo a modo de despedida, que son fotos a toda página,
las consideramos por diferentes motivos las fotos más bonitas, más bellas y más sugerentes de